Bendiciones, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan. Es un privilegio el que una vez más podamos estar eh, reunidos para este estudio de la palabra de Dios. Así que sin más, comencemos con una oración para pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija eh, y que Él esté con nosotros. Acompáñeme, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos orando pidiendo tu bendición en esta tarde, noche. Estamos pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento y que la luz de tu palabra pueda alumbrarnos y pueda darnos esa sabiduría, esa inteligencia para comprender tu palabra. Danos el privilegio, Señor, de poder profundizar en tu palabra y entender aquellos misterios, pero sobre todo aquellas riquezas que tiene tu palabra para nosotros. Ayúdanos, ministranos en esta tarde, quita todo estorbo, Señor, y permite que en esta tarde salgamos bendecidos al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, quisiera compartirles que a partir de este día estaremos comenzando una serie para mí muy hermosa de la palabra de Dios que nos habla acerca de la administración de la palabra. La palabra en sí misma, la palabra de Dios, es algo maravilloso que está lista para ser completa y ministrarnos por completo a nosotros. Por lo tanto, a partir de hoy, yo creo nos llevaremos unas dos, tres clases o estudios en el que podremos compartir acerca de las ministraciones, las distintas ministraciones que tiene la palabra de Dios. Y después de eso, déjenme compartirles que vamos a tener lo que a mí me gusta llamarle como trazos de la palabra. Vamos a hablar de los eventos importantes que menciona la palabra y su significado que tiene sobre nuestra vida, sobre la iglesia de hoy, que es bien importante. Fíjense que es bien importante tenerlo claro. A mí el Señor me ha permitido durante muchos años estar en la iglesia de Cristo y, y pues hemos visto a distintos ministros compartir del Evangelio, compartir de la palabra. Eh, y vemos muchos que atacan directamente la emoción. Por ejemplo, se escucharía bien, bien bonito, ¿no? Ahorita me pongo música atrás, en el back, ponemos música de fondo y empiezo a hablarle al alma a las personas y eso, seguramente que hay personas que están necesitadas de eso, eh, pero yo he encontrado una riqueza enorme en la palabra, que está intrínseca esa riqueza en la palabra de Dios, que simplemente nosotros al estudiar la palabra, al conocer las profundidades de la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser sanos, porque no hay otra cosa que la Biblia diga que permanece para siempre, sino es la palabra de Dios. Un mensaje emotivo nos puede hacer que salgamos muy gozosos, muy contentos de un servicio. Pero la Biblia enseña también que las emociones pasan. Pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Hay algo, yo podría tratar de defender mi opinión y muchos podrían opinar en contra, ¿no? Y pues cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero no vamos a hablar de mi opinión, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ella misma que no es de interpretación personal, que ella misma se interpreta a sí misma. Había pensado en pegarles aquí un comentario de una persona que le hizo a un comentario que uno de nuestros pastores, directamente uno de mis pastores, el pastor Luis Armas de Benecer Sabinas, en donde él exponía un punto de vista en una red social diciendo, pues no necesitamos acudir a otros libros para interpretar la palabra de Dios. Y quería cortarlo y pegarlo aquí, pero no lo hice porque no terminé de pedirle autorización al pastor Luis Armas. Em, pero este comentario que le hicieron, sigo asombrado con lo que le dijeron. Este hombre, al parecer es su nombre, porque tiene ese nombre en su perfil, decía que ya
a estas alturas de la vida ya era para darnos cuenta que la Biblia no se interpreta sola y que necesitamos muchos otros libros y muchas otras herramientas para interpretar la Biblia, que por qué no nos habíamos ya dado cuenta de eso después de tantos años. Me dejó asombrado que la gente se cansa, la gente se cansa de esperar y no recibir. Por ejemplo, aquellos que creían en el arrebatamiento, hoy en día ya se cansaron, muchos ya se cansaron y por eso lo niegan, porque su esperanza se fatigó. Muchos niegan ciertas ministraciones de la palabra de Dios porque se cansaron de esperar. Me recuerda algún ministro, mis amigos que comenzaron al principio conmigo, se acordarán, el hermano Pedrito, así dejémosle, am, en una iglesia, eh, a él le tocó darnos la doctrina básica cuando nosotros empezábamos y recuerdo que un día empezó a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya me tardé muchísimo en esta introducción, pero él nos tenía que dar la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Y estaba bien desmotivado el hermano dándonos esa enseñanza. Y él decía acerca de los dones que existían, pero totalmente desmotivado porque él decía que no sabía por qué el Señor no le había dado a él ninguno. Se cansó de creer porque no recibió. Pero lo que le quiero transmitir el día de hoy, y ya quiero entrar de lleno, es que la palabra de Dios, la creamos o no, la palabra de Dios es. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene su poder intrínseco en ella. La palabra de Dios es una cosa maravillosa que, que el Señor nos la dejó para que nosotros ahí encontráramos todas las respuestas acerca de Dios. Es importante que lo conozcamos. Por lo tanto, quiero que me acompañe, quiero compartirle, me voy a, a poner la presentación acerca de las 12 ministraciones que yo encontré acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar directamente de la palabra de Dios y me voy a ir explicando poco a poco. Así que empecemos. Fíjese, Mateo capítulo 13, versículo 19 dice que a todo el que oye la palabra del reino, la palabra de Dios, estas palabras son de Jesús, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Si usted recordará, este es el pasaje en donde se habla acerca de la parábola del sembrador. Y lo que le quiero a ayudar a que usted pueda resaltar son las palabras que están coloreadas de diferente forma. Primero dice a todo el que oye la palabra del reino. Quiere decir que si nosotros estamos sentados escuchando a alguien, pero esas palabras no son palabras del reino de Dios, sino son palabras de dogmas humanos, palabras que alguien se inventó, palabras que alguien viene para motivar o palabras que simplemente alguien cree que es lo correcto y no son palabras del reino, entonces esto no aplica. Dios no siembra en el corazón. Pero aquí la parábola del sembrador dice, aquel que oye la palabra del reino. Si usted está escuchando este mensaje o usted va a una iglesia en donde se predica palabra de Dios, pero no entiende la palabra, fíjese cómo dice, pero no la entiende, el maligno viene, no dice el ministro por explicarlo mal. Las condiciones del lugar, del local, no le permitieron escuchar bien. No, dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra de Dios es algo que Dios utiliza para hacer crecer cosas dentro de nuestro corazón. Si lo único que crece en mí cuando yo escucho la palabra de Dios es la emoción, entonces o no estoy escuchando palabra del reino o el maligno está arrebatando lo que el Señor siembra en mi corazón cuando escucho palabra de Dios. Pero el punto importante, ¿cómo el maligno arrebata lo que Dios siembra en mi corazón? ¿Cómo lo hace? Cuando yo no entiendo lo que leo, cuando yo no entiendo lo que escucho. Si yo no entiendo, es muy fácil
que el maligno venga y arrebate lo que fue sembrado en mi corazón. Por lo tanto, más adelante en otros estudios vamos a ver una serie que hace algunos años ya di, pero seguramente ahorita es un auditorio diferente acerca del entendimiento y las distintas clases de entendimiento que la palabra enseña, pero me he demorado demasiado. Entonces, vamos a seguir adelante. Lo que quiero quiero darle una serie de versículos en donde nos dice qué es la palabra de Dios, donde nos enseña y donde nos ayuda a entender lo que es la palabra de Dios para poder así llegar a las 12 ministraciones de la palabra de Dios. Entonces, siguiente versículo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Recuerde este pasaje. Fíjese que es fácil si usted lo recuerda porque hay un método de aprendizaje de versículos que es el método de asociación. Usted puede relacionar todos los versículos importantes de capítulo 3, verso 16, como Juan 3:16, segunda Timoteo 3:16, habla la máxima de la utilidad de la palabra, que es toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es inspirado por Dios y útil, es útil para enseñar. Miren, a veces espero que tome nota y esté viendo su Biblia, enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Pero quiero recordarle, la Biblia, la escritura de Dios es útil, es una herramienta útil para enseñar. A veces utilizamos métodos de otros lados, no voy a rechazarlos, pero yo prefiero la palabra de Dios. Es útil para enseñar. La misma palabra es útil para reprender, la misma palabra es útil para corregir y la misma palabra es útil para instruir en justicia. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí vamos a hacer ya un punto de partida porque tenemos un problema con algunos sectores del cristianismo que nos dicen que el antiguo pacto ya pasó y entonces no debemos de utilizar el antiguo pacto. No debemos de utilizar las palabras del antiguo pacto porque ahora estamos en el nuevo pacto. Y bueno, este versículo desmiente esa parte. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay otros que se quedan como sumergidos, como clavados en el antiguo pacto. Y vamos a ver específicamente para qué nos sirve el antiguo pacto, porque nosotros estudiamos mucho, 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 porque así lo enseñó Jesús a través de figuras. Recuerde, en el versículo anterior vimos la parábola del sembrador, que los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué siempre hablas de esa forma? Jesús hablaba en parábolas regularmente, el mayor número de mensajes que él dio lo hablaba a través de parábolas. Y en uno de los salmos proféticos acerca de Jesús dice, con mi boca mi boca abriré y hablará parábolas para descifrar enigmas de la antigüedad. Perdón porque me trabé. Este, pero entonces la Biblia decía que Jesús iba a venir a hablar en parábolas, que es una de las formas en cómo interpretamos la escritura. Si usted se recuerda, hemos estudiado cuatro distintos niveles y formas de interpretar la escritura. Y quiero volver a señalarlo porque en estos tiempos en los que cualquiera como yo pueden tener acceso a una conexión y a salir en línea y hablar palabras, pues bueno, a veces confunden mucho a la gente, pero debemos de entender algo, que la Biblia se interpreta de cuatro distintas formas. La primera es literal, otra vuelta, vamos a martillar eso para que quede cincelado en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia se interpreta de forma literal, literal, pero también se interpreta de forma analógica. La analogía es como una comparación de una situación con una realidad, de una situación histórica, de una situación no real, de una situación hasta fantasiosa,
para compararla con una situación real. Esa es una analogía. Una parábola es un nivel más profundo de interpretación porque nos enseña enigmas, secretos que estaban desde la antigüedad. También es esto, es una semejanza de una cosa con otra, una parábola, pero en lo profundo habla de secretos de la antigüedad, porque el mismo Salmo 78 lo dice. Y también está la interpretación profunda de la palabra de Dios. Entonces, no podemos vivir de lo literal, pero tampoco podemos vivir de lo profundo. Tenemos que tener estas cuatro formas de interpretar la palabra de Dios. Siempre son distintos ángulos a través de los cuales podemos interpretar la escritura del Señor. Pero bueno, vamos a avanzar. Quiero compartirles este otro versículo acerca de los tiempos pasados. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Una vez más, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, llamémosle Antiguo Testamento. Y también, por supuesto, el Nuevo Testamento, hoy para nosotros, iglesia del siglo XXI, pues todo lo que fue escrito en los siglos pasados, en las escrituras, es tiempo pasado, pero sobre todo Pablo se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribió. Esta parte, que está en amarillo, responde a aquellas preguntas de, ¿por qué la Biblia registra pasajes feos? Algo que por ahí un cantante cristiano dijo acerca de los salmos, que los salmos no servían para cierta cosa y que él recomendaba la oración de otra forma. Eh, la Biblia dice que todo lo que ahí está escrito se escribió para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ahí, para que aprendamos. Fíjense, ahí va una cosa. eh, y todavía no entramos al tema, pero para nuestra enseñanza se escribió. Muchos creen que porque la Biblia dice que David tuvo muchas esposas y que Salomón tuvo 1000 mujeres, pues entonces la Biblia como que alienta la poligamia. Aunque cuando después vino Jesús y ya a partir de Jesús ya nos habló más de eso, pero que la Biblia sí registra eso y por lo tanto alienta la poligamia. Eso es más que falso, recurriendo a lo que dice este versículo, que para nuestra enseñanza se escribió. ¿Por qué digo que es más que falso? Porque la Biblia les enseñó desde el principio, Jesús lo dijo en el libro de Mateo, dice que, eh, que como se nos enseñó desde el principio, hombre y mujer. Primero, esa es la relación que la Biblia enseña, hombre y mujer es el matrimonio, así lo dice la Biblia. Si alguien tiene un problema, vaya con la Biblia y trate de corregirlo ahí, hombre y mujer, pero no habla de más. Y luego vemos que a David, que por qué David lo hizo, que por qué también Salomón lo hizo, pero para nuestra enseñanza se escribió, ¿qué se escribió? Que la perdición de ellos, que los graves errores que ellos cometieron fue por tener múltiples mujeres. Para nuestra enseñanza se escribió. Por eso es que debemos de tener muy claro lo que dice la Biblia. Y luego dice, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Entonces quiere decir que todo lo que está en la palabra se escribió para que nosotros a través de ver esos ejemplos tengamos esperanza. Es decir, si Dios pudo trabajar con personas tan difíciles que la Biblia registra, de todos los modelos registra personas nobles. A mí eh, me llama muchísimo la atención la vida de Enoch, uno de los descendientes de Adán directo, que la Biblia dice que su caminar era tan agradable a Dios, o sea, en pocas palabras, era una persona tan, dirían los gringos, tan easygoing, era tan buena gente, tan agradable era, que ahí sí aplica que el Señor mejor se lo llevó. Bajó, caminó agradablemente delante de Dios y el Señor se lo llevó porque le agradaba su caminar y prefería tenerlo en otra dimensión. Pero también vemos ejemplos de personas que se fueron al otro extremo y que Dios tuvo misericordia.
Eso relata la palabra de Dios. Es bonito que yo le cuente mi testimonio, pero mi testimonio, perdóneme, usted que me escucha, pero la serie de testimonios sí alientan la fe, lo sé, pero lo único que va a permanecer en el corazón de nosotros cuando enfrentemos dificultades es la palabra de Dios, no los testimonios de las personas. No estamos en contra de que se den testimonios, pero sí nos queda claro que está escrito en la palabra de Dios, lo que necesitamos nosotros para tener consuelo, para tener esperanza, etcétera. Y déjenme compartirle otro versículo más relacionado a esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo en la época de Moisés, está hablando ese pasaje, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, ¿por qué la Biblia registra lo que registra? ¿Por qué registra eventos tan desastrosos? ¿Por qué en la Biblia no viene la niñez de Jesús? ¿Por qué la Biblia no registra qué sucedió cómo comían y cómo convivían Noé y su familia cuando estaban dentro del arca? Porque todo lo que se escribió fue escrito para enseñanza de nosotros. Lo que no está escrito no era necesario. Así lo consideró el Señor, que lo que se escribió es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo. Y miren, hay algo bien importante que debemos de aclarar. La Biblia es muy específica y, por ejemplo, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice que hay cosas que él abomina. Eso no quiere decir que ahora en el nuevo pacto eh, como ya no estamos bajo la ley, piensan algunos que las cosas que el Señor abominaba antes, ya no las abomina. No es así, no es así, porque lo que Jesús hizo con el nuevo pacto es terminar con los ritos ceremoniales y los convirtió en espirituales, y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Pero todo lo que a Dios no le agradaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sigue sin agradarle. Por eso es que debemos de ser cuidadosos en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces ya tenemos claro que lo que se escribió es ejemplo para nosotros. Déjenme compartirle mi último versículo de esta serie. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales, los ritos que se hacían en el templo, está hablando en Hebreos capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, todo lo que Dios nos enseña tiene un modelo y nos muestra muy claras las cosas. Pero es importante resaltar aquí, hermano, todo lo que se escribió y toda la simbología, todo lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en este caso de los ritos ceremoniales, del tabernáculo, del sacerdocio, todo eso, aquí dice Hebreos 8:5, que es sombra y figura, figura y sombra de cosas celestiales. Por ejemplo, fíjense, hermano, nosotros creemos en el diezmo. Miren, regularmente la gente que no quiere diezmar es la que más defiende acerca del no diezmo, pero creemos en el diezmo y resulta que en el libro de Génesis aparece Abraham y aparece Melquisedec, un sumo sacerdote que dice la Biblia que no tenía genealogía, no tenía padre ni madre y y se apareció para bendecir a Abraham y Abraham le dio el diezmo de todo lo que ganó en una batalla. No existía la ley de Moisés. Y luego dice en Hebreos que el que recibe los diezmos en el cielo. Entonces, estamos hablando que hay sombras y figuras en la tierra de cosas celestiales. Aquí son figura, aquí es una sombra solamente de lo que hay en el cielo. Es importante que cuando usted y yo leamos la palabra del Señor, entendamos, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, todo nos habla de sombras, de figuras, de cosas celestiales o
cosas espirituales. Por eso es importante que tengamos muy en claro todo lo que la Biblia enseña. Mire, ya llevo casi media hora, llevo casi la mitad del tiempo y todavía no entramos en el tema, pero déjeme, me quedo un poco en este lugar. Sombra y figura. Por ejemplo, en el antiguo pacto, en el libro de Levítico, vemos todas las condiciones en las que los sacerdotes debían de ministrar al Señor. Ahí viene escrita toda la forma en cómo debían de ministrar al Señor. Hoy en día, en muchos lugares, las personas nos inventamos cómo la gente debe de servir a Dios, cómo se debe de vestir, no tenemos claro cómo deben de ser las cosas y por eso cada quien inventa y tiene un nuevo método, métodos traídos de otro país, del extranjero, métodos traídos de quién sabe dónde y se inventan cosas de cómo la gente debe de servir al Señor. Eh, Hoy estas transmisiones en línea que tenemos todo mundo y las iglesias, hoy podemos darnos cuenta cómo de pronto, pues en muchos lugares uno dice, oye, se oye padre, se oye muy bien ese tiempo de alabanza, se oye, pero ¿por qué hacen esas cosas? Eh, Muchas cosas que hoy estamos viviendo en las iglesias cristianas se han inventado para que la gente pueda llegar, la gente se sienta más cómoda. Vamos a tener un estudio después que habla acerca de la babilonización de la iglesia, lo que fue Babilonia, el exilio en Babilonia y lo que Babilonia, ese ente espiritual, ha traído a la iglesia. Más comúnmente le llamamos como que el mundo se está metiendo a las iglesias, pero en sí es la babilonización de la iglesia. Y por eso es bien importante que nosotros regresemos a las sendas antiguas, regresemos a los caminos de Dios, que es la palabra. La palabra nos describe todo cómo lo debemos de hacer. Por ejemplo, le decía acerca de los que sirven en el libro de Levítico, habla acerca de los 12 defectos del sacerdote, los 12 defectos sacerdotales, entre los cuales a los sacerdotes no se les permitía ministrar en el altar si tenían alguno de estos defectos. Hoy en día entendemos que eso es sombra y figura, que no es literal para nosotros, porque ya es un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, pero que eso tiene una enseñanza, que fue escrito para una enseñanza con nosotros. Entonces nos enseña que aquellos ministros que sirven en el altar, dice la Biblia que son sacerdotes, dice Primera de Pedro que nos has hecho un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1 dice que somos un reino de sacerdotes y Primera de Pedro dice que somos una nación santa, linaje escogido, somos sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, los que hemos sido redimidos por Cristo. Pero nos queremos parecer luego más al mundo desde los predicadores, los que sirven en la música, los ministros de alabanza deberíamos llamarles, que cada quien escoge qué cosas, qué reglas deben de ocupar. Pero la Biblia nos enseña muy claramente cómo debemos de funcionar. Todo eso es sombra y figura. Por lo tanto, y creo que no vamos a alcanzar a entrar o a lo mejor alcanzamos a entrar en solo una, en la Biblia vienen 12 formas de la palabra de Dios, a lo que yo le he llamado 12 ministraciones y quiero enseñárselas. Aquí están. Las he dividido como que en estas 4 secciones porque me llama mucho la atención estos 4 grupos que se forman. La Biblia dice que la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es fuego, la palabra es agua, la palabra es semilla, la palabra es pan, la palabra es miel, es martillo, espada, lámpara. Pero también, y en conclusión, es verdad, es justicia y la palabra de Dios es fiel. Entonces, vamos a tomar nota de estas 12 cosas que la palabra de Dios significa. Y el día de hoy solo le voy a explicar o solo vamos a hablar acerca de una o dos, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero lo que vamos a tomar de todo esto, y es algo hermoso, es que la palabra de Dios se transforma
o se utiliza, Dios la utiliza de distintas formas para poder penetrar en nuestro corazón y para poder trabajar en nosotros de la forma en que usted y yo necesitamos. Porque, por ejemplo, muchos vemos al buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Recuerde esto, lo vamos a explicar en otra ocasión. Parábola es una semejanza, de hecho, viene la palabra parábola en el griego, viene del griego parabalén, que quiere decir semejante a o junto a. Entonces, yo doy una explicación parecido a lo que es real, pero lo doy a través de figuras, de simbologías, eso es una parábola. Pero Salmo 78 dice que con las parábolas se hablan misterios de la antigüedad. Entonces, esa parábola, el buen samaritano, nos habla de cosas misteriosas, impresionantes de la eternidad. Pero pues todo el mundo quisiéramos que la palabra de Dios fuera esa venda, ¿no? Ese aceite que cuando llegamos a la iglesia necesitamos que nos cure las heridas, que nos refresque el alma. Es más, quisiéramos que el predicador tuviera un repertorio más grande de chistes para que estuviéramos más contentos en la predicación. Y no quiero decir que esté mal, al contrario. Lo que quiero decir es que, como acabamos de ver en esta diapositiva, hay 12 formas que toma la palabra de Dios para ministrarnos. Hay 12 formas que toma la palabra de Dios para ministrar. Se la repito. Luz, fuego, agua, semilla, pan, miel, martillo, espada, lámpara, verdad, justicia y es fiel. Entonces, tomando todo esto en cuenta, quiero hablarle del primer grupo. Muy rápido vamos a hablar acerca del primer grupo porque ya vamos a ir concluyendo. Y el primer grupo dice que es luz, es fuego y es agua. La palabra. Podemos entender eh, y no le vamos a dar una interpretación literal al fuego, literal al agua y literal a la luz, sino relacionado a la palabra. Entonces, la palabra es luz que ilumina, pero la palabra es fuego que libera, que purifica para liberar. Sí vemos en otros pasajes de la Biblia que el fuego consume, que el fuego es un juicio, pero cuando hablamos de palabras de Dios es para liberarnos, para purificarnos. Y la palabra es agua para limpiarnos, para traer ese constante refrescar en nosotros, para que nos esté limpiando continuamente. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar en el primero. Es muy interesante todo esto, pero quiero compartirles. Salmo 119 versículo 105. Dice, esta creo que es la versión de las Américas, no lo anoté, pero sí es. Lámpara es a mis pies tu palabra, ahí hay una cosa que es lámpara, pero eso lo vamos a ver después, y luz para mi camino. La palabra es luz para mi camino. La luz trae orden y el orden trae bendición. ¿Cómo nos llega la bendición? A través del orden. ¿Cómo llega el orden? A través de la luz. ¿Cómo llega la luz? A través de la palabra de Dios. Recuérdese, Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba hecha un caos, desordenada, vacía, había tinieblas. Pero el Señor dijo, su palabra dijo, sea la luz. Y al haber luz comenzó el orden. Y eso es maravilloso. La palabra es luz para nuestro camino. Usted y yo podemos inventarnos o otros pueden inventar ciertos métodos para nuestro caminar. Pero la Biblia dice que para nuestro camino, mire, su camino, mi camino, es distinto a veces de los caminos de los demás. Um, en la palabra del Señor aprendemos que no hay una fórmula mágica para que a todos nos vaya de la misma forma. Porque la Biblia enseña, por ejemplo, hablando de la prosperidad, la misma Biblia enseña que Dios reparte de forma diferente. Y yo no tengo que buscar la fórmula que le funcionó al otro para yo tener algo parecido a lo que tiene el otro, porque mi propósito está diseñado para algo en específico. ¿Cómo yo voy a entender el propósito en mi vida?
¿Cómo yo voy a entender hacia dónde debo de dirigirme? Miren, me hablo a mí mismo con la palabra, porque la palabra es luz para mi camino. La palabra nos ayuda a entender la luz. Esa es una forma de entendimiento. Me alumbra para poder entender ciertas situaciones en mi vida, pero sobre todo su misma palabra. Entonces yo necesito la palabra luz. Yo necesito que la palabra de Dios sea una luz en mi vida. Vemos que en este versículo que acabamos de leer, que la misma palabra es una lámpara, es un objeto. Y vemos, hace unos momentos vimos que la palabra son tres objetos en la cuestión material: martillo, lámpara y espada, en el orden que queramos: martillo, lámpara y espada. Son tres objetos que están para ministrarnos. Es impresionante cómo la palabra de Dios es todo, de menos yo encontré 12 cosas, y el 12 en la Biblia, usted sabe, es un número de gobierno, de orden completo para dirigir una vida, una nación, una iglesia, un hogar. Entonces, la palabra es luz. No me voy a detener ahí porque son muchas cosas, pero vamos a ver las últimas. Dice, perdón. Creo que me adelanté y no lo he pasado. Aquí está. Aquí está. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí estamos viendo una esencia natural y un objeto material. La palabra es fuego y la palabra es martillo. Ahorita estamos viendo el punto del fuego. Y como lo mencionamos, fíjese que yo estuve revisando las distintas versiones que tenemos, y en estas, en la mayoría de las versiones solamente dice que la palabra es como fuego, pero hay entre 4 y 5 versiones que llegan a decir: no es mi palabra como fuego que quema, dice Jehová. Ah, lo que a mí me llama la atención es que la palabra es fuego, la palabra quema, pero no para consumir, quema para purificar, para desatar. ¿Se recuerda a los tres jóvenes de Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego, que yo nunca he entendido por qué siempre nos quedamos con esos nombres que fueron nombres puestos en Babilonia. A Daniel también le pusieron un nombre en Babilonia y no nos quedamos con ese, nos quedamos con el de Daniel. Y estos tres jóvenes, bueno, um, a ellos tres, no nos desviemos, a ellos tres los metieron a un horno de fuego. Y en ese horno de fuego lo único que se quemó fueron sus amarras. Ellos estaban atados de las manos y de los pies, y ese fuego solo consumió las amarras. Sí, es un fuego consumidor, pero cuando es palabra que viene a nosotros, mire, su fuego consume raíces. ¿Como cuál? Como la raíz de amargura, la raíz del resentimiento, la raíz del odio, que es prácticamente la raíz de la amargura. Entonces, entendemos que la palabra como fuego puede quemar, puede consumir todas esas cosas y traernos un proceso de purificación y de liberación. Si yo no recibo la palabra en su forma en que me está ministrando, no va a producir. Y mire, yo no sé por qué ahorita estoy recordando ese versículo. Yo no sé dónde quedó ese versículo, pero usted lo conoce, es muy conocido. Mire, se desapareció de mi presentación, pero déjeme lo pongo aquí en la pantalla con la Biblia. Em, Porque la misma Biblia dice que la palabra es un... Permítame, que se anda perdiendo. Dice en el libro de Isaías, me parece. am, Aquí vamos a poner ese pasaje, que la palabra desciende como lluvia, dice, y va a producir un fruto por el cual fue enviada. Entonces la palabra tiene un propósito, pero
déjeme se lo pongo para que lo podamos ver. Isaías 55:11. Bueno, se lo leo. Isaías 55:11 dice, eh, eh, aquí está, 55:10, déjenme leerle, porque como descienden de los cielos la lluvia y y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Fíjese, aquí está todo. Si logramos entender esta parte, me entendió la esencia del mensaje. La Biblia dice que la palabra tiene un propósito por el cual fue enviada. Cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, la palabra tiene un propósito para el cual fue enviada hacia nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Depende de la forma en cómo fue enviada. Si viene como martillo para quebrantar, si viene como espada para como separar, para dividir, para discernir, si viene como lámpara para alumbrar, tiene un propósito la palabra de Dios. Si viene como fuego para consumir, si viene como agua para limpiar, si viene como luz para alumbrar, así la forma en que viene la palabra de Dios tiene un propósito. Recuerde aquel primer pasaje que vimos, que el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno la arrebata del corazón, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y acabamos de leer que dice Isaías 55:11, no, 55:10 y 11, que la palabra es como una semilla para el sembrador. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios va a volver a Dios con un fruto, con un resultado por lo cual fue enviado. Tiene un propósito la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios, mire, aquí le va un ejemplo. Si la palabra de Dios es enviada con un propósito para purificarme, viene como fuego, para quemar nuestras raíces. Y lo que yo recibo es, sí, sí es cierto, la Biblia dice eso, pero que, 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 ah, qué caliente estuvo esa palabra, qué dura estuvo, viene como martillo que quebranta, que golpea el corazón endurecido para romperlo y quebrantarlo. Pero yo no la recibo así, sino yo recibo esa palabra y digo, sí es cierto, eso lo dice la Biblia, pero qué duro, ¿por qué tanta agresión? La forma en que uno recibo la palabra es como va a dar el fruto. Ah, sí, sí, esa palabra es, pero es muy dura. Sí, no, es que, no, la palabra se debe de exponer, no se debe de imponer. No, mire, la Biblia simplemente dice que el que peque no peque más. Me están imponiendo eso, que no peque más. No, cuando hablamos de imposición, hablamos de que alguien nos obliga a hacer algo. Entonces, por eso es importante que tengamos en consideración esto. La palabra se ministra con el propósito que Dios diseñó que se enviara. Y así va a cumplir un objetivo y va a regresar con un fruto para el Señor. Si no sucede eso y yo no la entiendo, recuerde Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No va a haber un fruto, no va a haber nada que el Señor recoja de mi corazón. No se va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Es importante que yo reciba la palabra en su forma, en cómo me está ministrando. A veces la palabra, déjeme, volvemos a sacar el esquema de las 12 ministraciones. A veces la palabra viene simplemente para darme luz. ¿Le ha sucedido que de pronto escucha un mensaje, está leyendo la misma Biblia y tiene un entendimiento así que como si fuera un destello? Esa es la luz. La palabra es como fuego, lo que acabamos de decir. La palabra es como agua que limpia, que también purifica. La palabra es semilla. Mire, la semilla se le da al que siembra, dice la Biblia, se le da pan al que come.
La palabra, cuando viene en forma de pan, es para el hambriento, para el que tiene necesidad de Dios. La palabra que viene en forma de miel es para el que necesita endulzar su boca. Salmo, me parece que es el 119, 105, el que habla de la lumbrera a mi caminar, pero también el Salmo 119 dice que es como miel a mi boca sedienta. Su palabra es como miel a mi boca sedienta. Entonces, la palabra en estas formas, la 4, 5 y 6, es para aquel necesitado, el que quiere sembrar, el que está hambriento y el que está sediento. Vemos también el 7, 8 y 9 es la forma que toma la palabra para ministrarnos. Martillo cuando necesita quebrantar nuestro corazón endurecido. La palabra va a ser dura entonces y tenemos que recibirla cuando nuestro corazón se ha endurecido. No va a haber otra forma en cómo Dios me va a hablar. No me va a dar pan cuando yo necesito que el Señor rompa mi corazón porque se ha endurecido. La palabra es espada. Esa parte me gusta mucho. Usted recordará aquel pasaje y con ese vamos a terminar. Martillo, espada y lámpara. Ya vimos en el libro de Isaías que dice que su palabra es como martillo que quebranta. Ya vimos en el libro de los Salmos que dice que su palabra es lámpara a mis pies. Es un instrumento. Yo puedo utilizar la palabra de Dios para quebrantar mi propio corazón. Puedo utilizar la palabra de Dios para alumbrar mi caminar. No solamente el destino, porque ahí es luz, sino mi propio caminar. Pero la palabra es espada y ese versículo a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque la misma Biblia entonces nos enseña que hay algo que nos tiene que ayudar a separar nuestros pensamientos. Mire, a veces nuestros pensamientos nos juegan de una forma difícil. Pero dice Hebreos 4:12, perdón, estoy viendo las escrituras porque no lo puse en una diapositiva, pero dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a cerrar con este instrumento cuando la palabra de Dios viene como espada. La palabra de Dios nos ayuda a separar lo que yo creo contra lo que Dios cree, lo que yo pienso contra lo que Dios piensa, lo que yo siento contra lo que Dios siente. Recuerde, Hebreos 4:12 dice, para discernir los pensamientos. Discernir, en una de sus definiciones dice que es como separar para entender. Yo quiero discernir, entonces separo y ya puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Puedo entender, puedo separar las cosas para distinguirlas. A veces nosotros estamos, mire, estamos tan necios en ciertas situaciones y la necedad nos deja ciegos y no nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y para eso necesitamos la palabra espada, que venga y que separe nuestros pensamientos, separe lo que piensa el alma y lo que piensa el espíritu. Y así nosotros podamos tomar decisiones correctas. La palabra de Dios es maravillosa, nos va a ayudar a entender lo que yo necesito comprender. Necesita tomar ciertas decisiones. Vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a leer palabra de Dios, porque esa palabra me va a ayudar a entender lo que es alma y lo que es espíritu, lo que es emoción y lo que es espiritual, lo que es carnal también, pero también dice en el final del versículo 12, dice Hebreos 4, que va a distinguir las intenciones del corazón. Mire, yo puedo hacer cosas en teoría correctas, pero con malas intenciones. Puedo ver a uno de mis familiares que le está yendo bien, que el Señor lo ha bendecido. A lo mejor está cumpliendo ciertas partes de la palabra. No, no es cristiano,
Pero está, por ejemplo, vemos que la palabra dice que si honramos padre y madre, nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. Entonces resulta que este familiar está honrando a su padre y a su madre y le está yendo bien. Y yo vengo con una palabra que tal vez es correcto. Sí, pero si no tiene a Cristo se va, no tiene nada. Necesita a Cristo. La intención de mi corazón. La palabra dice que la palabra espada ayuda a discernir y separar las intenciones del corazón. Y el Señor entonces entiende y quiere que yo entienda. Tienes razón en lo que estás diciendo, pero lo estás diciendo por pura envidia, porque tú no tienes lo que esa persona tiene. Tienes razón lo que estás diciendo, pero tu motivación es completamente incorrecta. Y Proverbios dice que la correcta iniciativa te sanará, te salvará. Entonces la palabra, espada, nos ayuda a separar dentro de lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que yo pienso, lo que la Biblia enseña, y yo poder distinguir mis propios pensamientos y mis propias intenciones del corazón. Regularmente cuando nos exponemos a la palabra de Dios, el diablo nos hace caer en la trampa perfecta. Estoy escuchando la palabra de Dios y estoy asignándole a ciertas personas esa palabra diciendo, cómo me hubiera gustado que fulanito estuviera aquí o que la escuche, es más, se la voy a mandar o es más, voy a publicar esto en Facebook para que, o en las redes sociales para que fulanito lo vea porque esto le toca. Puede ser correcto, pero la iniciativa no es correcta porque la palabra es para discernir mis pensamientos y mis intenciones del corazón, no la de los demás. Obviamente que si me pongo del otro lado, pues le va a aplicar al otro, pero no aplica desde mi punto de vista, no aplica el que yo esté recibiendo la palabra y yo se la esté asignando al otro. Debo de recibirla. Entonces recuerde, tres cosas es la palabra de Dios, tres formas de cosas tiene la palabra de Dios. Martillo, espada y lámpara. Miren, nos encanta ah, el, las figuras. Resulta que en el tabernáculo tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No le vea el orden que yo le puse, simplemente los acomodé así, pero entiendo que el martillo es palabra del atrio, para doblegar, para quebrantar. La lámpara es palabra del lugar santo y la espada es la profundidad, palabra del lugar santísimo, para discernir lo más interno del corazón y de la mente. Entonces, quedémonos con estas tres cosas. Nos vamos a despedir porque ya se nos agotó el tiempo, pero recuerde, la palabra que se nos habla tiene un objetivo. Si yo no la recibo, si yo solo participo, si regularmente mis expresiones son qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza, gloria a Dios, amén, y qué bonito estuvo, pero no hubo, no se comportó como luz dentro de mí, no se comportó como fuego, no se comportó como agua. ah, Tal vez no está cumpliendo su propósito en mí la palabra que yo estoy recibiendo. Si yo no, si la palabra no viene como semilla, es decir, yo escucho la palabra de Dios, dije que lleva a terminar, ¿verdad? Perdóneme, hermano. Yo escucho, déjame concluir con esto. Yo escucho la palabra semilla y me produce algo enriquecedor. Y digo, lo anoto. Y digo, voy a estudiar más sobre de esto. Voy a estudiar aquello. Esa es palabra semilla. La palabra pan es cuando yo vengo y, oh Dios, qué palabra. Fue un manjar. Me llené, me satisfizo esa palabra, me alimentó. La palabra miel es cuando yo vengo con toda la tristeza, vengo con todo el decaimiento y esa palabra le pone dulzura a mis labios, me hace que recobre vida, que los ojos me brillen, como le pasó a Jonatán. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es justicia y la palabra de Dios es fiel.
Eso están todos los versículos para esto. En el siguiente capítulo, el día jueves, vamos a ver todos los pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Pero recuerda entonces que la palabra de Dios es verdad, es justicia y es fiel. Palabra fiel es esta, se dice en más de 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Que esta palabra, cuando usted escucha la palabra de Dios, recuerde todo lo que es y recuerde que tiene un objetivo para ministrarnos y debe de cumplir su objetivo. Acompáñeme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado escudriñando tu palabra y discerniendo lo que tu misma palabra es para nosotros. También encontramos en tu misma palabra los efectos que causa tu palabra, las consecuencias, los beneficios, pero hoy estudiamos las formas y lo que tu palabra es. Permite, Señor, que la próxima vez que nosotros, los que estamos escuchando, seamos expuestos a tu palabra, podamos recibir tu palabra como lo que es y podamos dar fruto en esa palabra que estamos siendo ministrados. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje y permite que tu palabra cause esta nueva esperanza de vida en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, le recordamos, el próximo jueves nos vemos 7 p.m. y queremos compartirle en nuestra página de Facebook. Hemos puesto unos links para que usted pueda encontrar la radio online que tenemos, Ebenecer el Refugio. Y ahí usted puede escuchar 24 horas música de alabanza, adoración y este tipo de enseñanzas, junto con enseñanzas de nuestros ministros de Ministerios Ebenecer. Y hay un podcast que es en donde estamos metiendo todas estas enseñanzas, todos estos estudios, para que usted los pueda volver a escuchar. Yo he escuchado varios que yo mismo he dado y de pronto llego a decir, qué buena estuvo ese, hermano. Son de bendición. Le invitamos a que ahí en la página de Facebook pueda encontrar el podcast, la radio online y puede estar siendo ministrado. Así que le esperamos próximo jueves. Si este estudio fue de bendición, que simplemente es un estudio introductorio a lo que es la palabra de Dios y todo lo que vamos a ver de la palabra para nosotros, si le fue de bendición, compártalo con alguien más. Que el Señor le bendiga.